Buenas tardes, chicos, buenas tardes. Bien. A ver, un momentito ya para compartir la pantalla. Que Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Ya, hoy día nos toca hacer congruencia de triángulo, ¿ya? Ahorita empezamos. A ver, espérense, todavía no se ha compartido la pantalla, ¿no? Un momentito. Un momentito, chicos. Ya, ahora sí. Ahí está la pantalla. Sí la pueden ver, ¿verdad? Ya. Vayan activando sus cámaras, por favor, ¿ya? Ya, activen sus cámaras, por favor. ¿Sí? Ahorita comenzamos. Yo me propongo nada más una posición, pero no, como es como uno deja hablar, pero Profesor, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. A ver, ¿cuántos hay? Sus cámaras, por favor. Ninguno tiene activado sus cámaras. ¿Sí? Activen sus cámaras. Chicos, yo espero de aquí en adelante, miren, y estoy hablando bien en serio, ¿ah? Y lo voy a hacer. Alumno que no entra a clase y no me activa su cámara yo tengo que perder tiempo diciéndoles activen sus cámaras, yo los voy a retirar de la reunión. Porque yo acá puedo ver quién tiene cámara y quién no tiene cámara. ¿Entendido? De aquí en adelante yo los voy a retirar. Y una vez que yo los retiro, ya no pueden ingresar. Así lo intenten. ¿Ya? Por favor. ¿Ya? Parece que a ustedes les gusta que ¿qué les digo? Les digan las cosas así. Porque con otros profesores, yo veo sus fotos, todos los alumnos están con sus cámaras. No hay ningún pretexto que nadie tiene cámara. ¿Ya? Espero no volver a repetirlo. ¿Ya? Pongan su asistencia también en el chat. Ya, César Arevalo, su cámara. Julio Ángel Jesús, su cámara. A ver, solamente 5 están con su cámara activada. El resto. Falta César Arevalo y Ariana Martínez. ¿Sí? A ver, habían 5, ahora hay 4. Es que voy a escribir, pues, por eso lo he desactivado. Ah, ya, listo. Bien, tengan en cuenta que yo voy a comenzar a mandar las fotos de las clases, ¿ya? Y esa es la evidencia de quienes sí activaron su cámara.
Y el 9. Ya, Piero, avancen. Ya, nadie más, ¿no? Ya. Solamente ustedes están con cámara. Bien, ya está publicado en la página, en el grupo. Y ahí de ahí pongo el comentario. Ya se retiró uno de la reunión. ¿Quién se retiró? César Arevalo, Ariana, Daniel, Jesús. Bueno, si se retiró yo, ahorita voy a tomar captura de los nombres que están presentes. ¿Sí? ¿Ya? A ver. A ver acá. Bien, chicos, miren. A mí me están exigiendo que yo envíe este reporte. ¿Sí? Entonces, yo tengo que cumplir con esos reportes. ¿Sí? Y si ustedes no colaboran, pues los perjudicados vamos a ser todos. ¿De acuerdo? Ya, a ver, Ariana Guamandí, no sé qué pasó, se retiró. Ya no se volvió a contactar. A ver, ahorita ya entró Lindsay. Ariana, creo que ella ha sido la que ha salido de la clase, se ha salido. Pero yo tengo entendido que ella había adquirido una nueva línea de internet. No hay Ariana. Bueno, ojalá se vuelva a conectar. Porque inicialmente sí estuvo con su cámara encendida ella. A ver, vamos a ver ya. A ver, voy a tomar la foto ahí que aparece Mariana. Ya. Bueno, entonces, ojalá se reincorpore en la clase. Bien, chicos. A ver, comenzamos entonces nuestra clase de hoy día, ¿ya? Comenzamos nuestra clase de hoy día. A ver, César Arevalo, Ariana Franco, Daniel Muñoz, Jesús San, Kiara Vega García, Marina Lince y Piero. No aparece su compañera. Bien. Hoy día nuestro tema es congruencia de triángulos. ¿A qué se refiere la congruencia de triángulos? Es cuando vamos a comparar dos triángulos, ¿sí? Vamos a comparar dos triángulos y ahí nosotros vamos a ver, ¿sí? Y ahí nosotros vamos a ver, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se comportan sus ángulos y sus lados, ¿sí? Si encontramos dos lados y un ángulo, o un ángulo y dos lados congruentes que tienen la misma medida, entonces ya podemos afirmar que los triángulos son congruentes. Congruente significa que vamos a encontrar los tres lados iguales y los tres ángulos iguales, con las mismas medidas, ¿sí? Por ejemplo, miren acá, ¿ve? Acá tenemos un eje de simetría, ¿sí? Un plano cartesiano, por decirlo así, ¿no? Y se ha dibujado dos triángulos, ¿no? Pero que están, digamos, dispuestos en dos direcciones opuestas, ¿no? Sí, mira, ve. Se ve diferente el triángulo celeste que el otro triángulo. Pero si nosotros hacemos un eje de simetría, vamos a darnos cuenta que están a la misma distancia, el punto A y el punto S, el punto B que el punto R, y el punto C que el punto T. De tal manera que si
digamos, yo hago un doblez en el eje de simetría y lo doblo esa figura, ¿sí? La doblo esa figura formada. Entonces, ¿qué va a suceder, chicos? Va a suceder lo siguiente, ¿no? Si yo hago ese doblez, entonces van a coincidir los vértices, ¿sí? Van a coincidir. El vértice B va a coincidir con el vértice R. El vértice A va a coincidir con el vértice S, y así sucesivamente, ¿no? Y el vértice C con el vértice T, ¿no? C con T. Bien, entonces, pues ahí afirmamos que los triángulos son congruentes, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se le denomina isometría, a la transformación geométrica que sufre un conjunto de puntos sin alterar sus dimensiones, ¿de acuerdo? Sin alterar sus dimensiones, ¿ya? Ahí tendríamos eso. Bien, chicos, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Casos de congruencia. Bien. Aquí tenemos uno de los casos, dos casos, ¿sí? El caso 1 en el cual tengo ángulo, lado, ángulo, el caso ala. Y el otro caso es lado, ángulo, lado, el caso lal. A ver, veamos qué sucede acá, chicos. Ángulo se refiere a este ángulo alfa. Lado se refiere al lado BC. Y ángulo al ángulo beta, ¿sí? Observa, este triángulo está posicionado así. El otro triángulo está en otra posición. Pero vemos que este ángulo de aquí es alfa, aquí también. Vemos que esta medida del lado ST es igual que la medida del ángulo del lado CB. Y a su vez, el otro ángulo que comprende este lado, beta, es congruente con el otro. Ya tengo tres elementos de ambos triángulos que son congruentes. Entonces, si tengo tres elementos, es suficiente. Yo puedo afirmar que los dos triángulos son congruentes, ¿sí? Ese sería el caso ángulo, lado, ángulo. ¿Ya? Bien. En el segundo caso, tengo lado, ángulo, lado. Observa, ¿quién sería el primer lado? Podría ser el lado AC, mira, ¿sí? Acá lo hemos simbolizado con dos rayitas, que sería congruente con el otro lado TR. Y ahora, el otro lado sería el lado BC, y en el otro caso sería el lado ST. Y como puedes ver, intermedio de esos dos lados hay un ángulo θ en ambos triángulos. Entonces, es ahí que puedo afirmar que estos triángulos son congruentes, porque ya tengo tres elementos, ¿no? El ángulo que comprende los dos lados que son congruentes en ambos triángulos. Entonces, puedo afirmar que el tercer lado AB también tendría que ser congruente con el lado SR. De ahí sacas la conclusión, entonces, que son triángulos congruentes, ¿sí? Que son triángulos congruentes. Bien. Pasamos acá a la siguiente. En el siguiente, ¿qué observamos? Tenemos el tercer caso, que es el lado, lado, lado. ¿Sí? Ojo, en la mayoría de libros se encuentra tres casos nomás, que es hasta el tercero que estoy nombrando ahorita acá. ¿Ya? Y este es un caso, digamos, especial que lo han adicionado. Es el caso lado, lado, ángulo, ¿no? Tres elementos igualmente. Miren acá. Si me dicen a mí que los tres lados de este triángulo se repiten las medidas en otro triángulo, ¿sí? Entonces quiere decir que esos tres lados necesariamente tienen que ser, esos dos triángulos necesariamente son congruentes, pues, ¿sí? Se cumple que AB, mira la simbolización, es congruente con el lado SR. Se cumple que AC es congruente con qué lado? Con el lado TR. Y se cumple que ST es congruente con el lado BC. Entonces, por lo tanto, ambos triángulos son congruentes. Aquí, ¿qué observas? Dos lados consecutivos, podríamos llamarlo así, dos lados consecutivos, el lado CB y le sigue el lado BA. Y luego el ángulo que forma este lado con el tercer lado, que es desconocido, ¿sí? Tienen el mismo ángulo θ. Aquí está el lado CB, acá tengo el lado TS, el lado SR, y el tercer ángulo, por decirlo así, es θ. Entonces quiere decir que los triángulos son congruentes. O sea, en consecuencia, el tercer lado que no conocemos va a tener la misma medida que el lado AC también que no conocemos. ¿Ya? No te olvides que en todo triángulo, a mayor ángulo, se opone mayor lado. ¿Sí? A mayor ángulo se opone mayor lado. El ángulo θ se opone al mayor de los lados, en este caso, mira. ¿Sí? Al mayor de los lados. ¿Ya? Sigamos. Bien. Existen además, dice, otros casos, que los vamos a trabajar únicamente en triángulos rectángulos. ¿Sí?
Mira que dice acá, hipotenusa lado, 2 elementos. Hipotenusa ángulo, 2 elementos. Claro, pues, ¿por qué? Porque ya sabes que hay un ángulo que está repetido para todos, 90. Ahí está el tercer elemento, pues. Hipotenusa lado es lado. Esto también es lado. Y 90 grados es ángulo. ¿No? Hipotenusa, ángulo. Y sabes que el tercer elemento, ¿quién es? El ángulo de 90 grados. ¿Sí? El ángulo de 90 grados. Ya, no estén jugando con el chat, ¿sí? O con el WhatsApp, qué sé yo, porque en el chat queda todo grabado. A ver, tengo 5 presentes nomás, me parece. Tengo 5 chats, dice ahí. ¿Sí? A ver, seguimos, chicos. Entonces, ahí tenemos los 2 casos, ¿no? Mira, ve, hipotenusa y un cateto que son semejantes, son congruentes. Entonces, de hecho, el tercer lado va a ser congruente. Y el ángulo es este. Aquí, hipotenusa, ángulo. A ver, la hipotenusa son congruentes, tiene la misma medida. Y tenemos un ángulo agudo congruente. Pero si tengo este ángulo agudo congruente, de hecho, el otro ángulo es congruente, que es el de 90. Ahí tendrías los 2 elementos más el tercero. Listo, triángulos congruentes. Bien. Existe, dice, un caso adicional que sería un corolario, o sea, una consecuencia del caso ala. Ángulo, ángulo, lado, ¿no? O ángulo, lado, ángulo, como quieres llamarlo. Mira acá. ¿Sí? Ahí tenemos ángulo, ángulo y el lado. ¿Sí? Ángulo, ángulo y el lado. Entonces, los triángulos serían congruentes. En el caso, dice hipotenusa ángulo, el ángulo en cuestión viene a ser un ángulo agudo. Ojo, el ángulo cuando dice hipotenusa ángulo, claro, es una aclaración, ¿no? El ángulo recto ya está sobreentendido. De quien te hablan es del otro ángulo, ¿de acuerdo? De quien te hablan es del otro ángulo. Bien. Aquí tenemos unos teoremas que son consecuencias de lo que estamos viendo, ¿sí? De las propiedades de congruencia, ¿de acuerdo? De las propiedades de congruencia, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué observamos acá, chicos? Teorema de la bisectriz. Mira acá, tengo un punto externo aquí, ¿sí? Aquí tengo el rayo OM. Si yo trazo a su vez 2 rayos, el rayo OA y el rayo OB, ¿sí? Pero que van a formar con el rayo OM ángulos congruentes alfa, alfa, y a su vez yo trazo distancias de cualquier punto de este rayo, una distancia perpendicular al rayo OA y otra distancia perpendicular al rayo OB. Ojo, las distancias se miden de forma perpendicular. Entonces, bajo una perpendicular y bajo otra perpendicular. ¿Qué característica van a tener común esas perpendiculares? Fácil. Van a tener la siguiente característica. Que esta perpendicular va a tener la misma medida que esta otra. ¿Sí? Que este segmento que se ha formado aquí, ¿sí? Acá le voy a hacer 3 rayitas, va a ser igual, va a tener la misma medida que el otro segmento. ¿Cierto? Y tendrías, mira, lado, acá hay ángulo de 90. Lado. ¿Cierto? O también ángulo, lado, lado. Pero al final ya sabes que acá es 90 y acá es 90. Entonces vas a formar congruencia. ¿Sí? El triángulo PQR, o PQO, disculpa, PQO, va a ser congruente, este triángulo PQO va a ser congruente con el triángulo PRO. ¿Sí? PRO. No PRO, sino PRO, ¿ya? Por si acaso. Ya, listo. IOM hace el papel de bisectriz, porque dividió en 2 ángulos congruentes. ¿Cierto? De hecho, si acá es 90, si este ángulo es beta, acá también tendría que ser beta, pues, ¿no? Bien. Teorema de la mediatriz. ¿Qué pasa si yo trazo una mediatriz en un triángulo? ¿Sí? Pero esa mediatriz justo coincide con el vértice opuesto. Entonces, eso quiere decir que si coincide con el vértice opuesto, además de estos 2 lados, estas 2 partes, ¿sí? Que van a ser congruentes, entonces podríamos decir que este lado, mira, tendría lado, ¿qué más tendría? Ángulo. Y lado, porque este sería el lado en común. Sí, mira, a ver, este lado estaría en común para ambos triángulos. Entonces ya tienes lado y tienes ángulo, que es el de 90. Entonces, estos 2 triángulos, APM y el triángulo MPB, también serían congruentes. ¿Sí? En consecuencia,
si decimos que MA es igual a MB, entonces AP, también va a ser congruente con PB. Esa es la consecuencia que se da, dado que se formaron triángulos congruentes, ¿ya? Bien, teorema de la base media. ¿A qué se refiere la base media, chicos? Si yo tengo un triángulo y yo uno los puntos medios de los otros dos lados, ¿sí? Esa distancia va a ser paralela al tercer lado. Y va a ser la mitad de lo que mide la base mayor. ¿Qué es esto? Si esto mide 12, entonces MN valdría 6. Siempre y cuando estemos uniendo los puntos medios de los otros dos lados. ¿De acuerdo? O sea, quiere decir que si esto vale, por ejemplo, 8, y esto vale 8, y te dicen que esto vale 6, y esto vale 6, entonces en consecuencia, si a ti te dicen por decir, ¿no? Que esto es 20, entonces tú automáticamente sabes que MN valdría 10 por propiedad, porque sería la mitad de la base mayor. ¿De acuerdo? Es la mitad, ¿ya? Listo. Otro teorema importante es el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Qué significa la mediana relativa a la hipotenusa? Yo tengo acá un ángulo de 90 grados, miren, y trazo una mediana. ¿Qué es la mediana? Es la mediana que parte al lado opuesto. Ah, ya te conectaste, Ariana. Ya, muy bien, hija. Bien, entonces, miren, ve, la mediana que parte de un ángulo recto, o sea, en un triángulo rectángulo, tiene una particularidad, que divide, de hecho, el lado opuesto en dos partes iguales. Por ejemplo, si esto vale 9, esto también sería 9. Pero ¿cuál es la particularidad más importante? Porque la mediana sabemos que divide en dos partes iguales. La particularidad es que esa mediana también va a tener la misma medida 9. ¿De acuerdo? Entonces, mira, ¿qué estás observando? Y aquí has formado un triángulo isósceles, ¿cierto? 9, 9. Y para el otro lado también está formando otro triángulo isósceles. ¿Sí? En consecuencia estás formando triángulos. ¿Cómo se llaman estos triángulos? Semejantes, ¿no? Porque, a ver, tendría lado, aunque el ángulo no serían semejantes. Simplemente estamos viendo esa propiedad, ¿sí? Porque este ángulo sería obtuso, mientras que este sería agudo. No serían congruentes, por si acaso, ¿sí? A pesar de que hay dos lados, porque faltaría el tercer elemento, ¿cierto? Para que haya congruencia, tienen que haber tres elementos que me den la pista de que va a existir congruencia, tres elementos congruentes. En este caso no, mírenme, ya hicimos la prueba. Este ángulo es obtuso, mientras que este ángulo es agudo. No pasa nada con eso, simplemente la propiedad que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, AM sería igual a MC y a su vez sería igual a BM, que es la mediana, ¿ya? Muy bien, chicos. Pasamos entonces a la siguiente. Bien. Teoremas en un triángulo isósceles. Bien. Aquí tenemos, ¿qué es un triángulo isósceles, Julio? Ángel, Jesús. A ver, ¿qué es un triángulo isósceles, hijo? Es un triángulo que tiene ¿cuántos lados iguales? Dos, ¿no? Dos lados iguales. Sí, muy bien, hijo. Si suponemos que este de aquí es el lado igual que este, entonces acá también iría un ángulo alfa, ¿verdad? ¿Cierto? Pero no, mira. Ah, observa, aquí está, ve. Ah, ya, entonces mi triángulo isósceles ha sido dibujado de otra manera, ¿no? Mira, ¿sí? Donde acá estaría la base, ¿sí? Con respecto a los ángulos iguales, congruentes, aquí está alfa, alfa. Ah, ya. Entonces, ¿quiénes serían los lados iguales, chicos? Si los ángulos iguales están acá, observen, por favor, porque esto es lo que tienen que aprender a definir ustedes. Este lado sería congruente con este, ¿sí? A toda la medida de esto. O sea, de aquí, acá, si mide 12, de aquí, acá también mide 12. Y este sería el lado diferente. Ya, muy bien. A ver, veamos, ¿qué es lo que nos está queriendo decir esta propiedad? Atentos, por favor. Y miren la posición como están los ángulos, ¿ah? Si yo trazo de este ángulo, que son los ángulos iguales, una perpendicular al lado opuesto, lo voy a llamar H, altura, ¿cierto? Bien. Acá tengo otra altura, pero ya no lo voy a llamar H, la voy a llamar A. ¿Y de dónde está partiendo esta altura?
de un punto P cualquiera. Ojo, este punto P no me están dando ninguna medida ni aquí ni por acá. Entonces es un punto cualquiera. Ojo, un punto cualquiera, que lo podría haber ubicado aquí, de repente lo ubico acá. Trazo mi perpendicular, trazo mi otra perpendicular. ¿En qué consiste la propiedad, chicos? Que de ese punto va a partir una perpendicular al otro lado, opuesto. ¿Listo? ¿Cuánto mide? B. De ese punto trazo una perpendicular al otro lado. Ahí está. ¿Cuánto vale? A. Y por último, de este vértice trazo la otra perpendicular, que vendría a ser la altura del triángulo, ¿sí? La altura, mejor dicho, trazo la altura ya, la altura. Esa altura va a ser igual a la suma de las otras dos perpendiculares que has trazado. ¿Sí? Ahí estamos. Que no se llamarían alturas, por supuesto. No serían alturas, porque no están partiendo del vértice, sino de un punto cualquiera. ¿De acuerdo? De un punto cualquiera. Se cumple entonces que la altura es igual a la suma de esas dos distancias perpendiculares. Distancias. Distancias, ¿sí? Ese es el nombre correcto, distancias. Bien. Veamos aquí. Aquí tenemos otro triángulo, y es el que normalmente nosotros nos imaginamos, ¿sí? El ideal, por decirlo así. Aquí está, mira. Observa. En este caso, los ángulos iguales están ubicados en las bases, ¿no? En la base mayor acá. ¿Sí? En la base principal. Entonces, este lado tendría que ser congruente con este. ¿Sí? Porque se trata de un triángulo isósceles. Dos lados iguales, un lado diferente. ¿Listo? Escoges también un punto. Mira, aquí está el punto. Cualquiera. Y trazas distancias perpendiculares a los lados opuestos. Para este lado, formo el ángulo de 90. Ahí está. ¿Cuánto mide esa distancia? A. Para el otro lado del triángulo, trazo la distancia perpendicular. ¿Cuánto vale? B. Entonces, la propiedad va a ser la misma que en el caso anterior. La altura es igual a A más B, trazada desde uno de los vértices iguales. En este caso, de este, mira, ve. Trazo la altura, pero como puedes ver, la altura, para que sea perpendicular, forme 90 grados, no está yendo a un punto interno del triángulo, sino está yendo a un punto externo. Mira, ve, el triángulo es todo esto azul. ¿Sí? Todo su interior es el triángulo. Está yendo a la prolongación. Aquí se está formando el ángulo de 90 grados. ¿Sí? Ahí está la altura. Ah, ya. Mucho cuidado entonces, chicos. Esa altura va a ser igual a la suma de estas dos distancias perpendiculares. ¿Ya? Veamos un tercer caso. Miren este caso. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que el punto P se está tomando, ¿sí? El punto P acá es interno, ¿ve? ¿Sí? Está dentro del triángulo, podríamos decirlo. Acá también es interno. Pero ¿qué pasa si lo tomo externo? ¿Qué quiere decir externo? Fuera del triángulo. Aquí está, ¿ve? Aquí está el punto P. Está fuera del triángulo. Este de azul es el triángulo. ¿Ya? Trazo entonces, mira, la línea perpendicular al lado opuesto. Desde aquí prolongo hasta llegar al lado opuesto. No al que está más cercano, sino acá. Y está. Listo. De ese punto trazo otra perpendicular. ¿Pero cómo la trazaría? Tendría que prolongar este otro lado para que pueda determinar esa perpendicular. Ahí está. A la prolongación. La línea punteada se indica prolongación. Ahí está, ¿ve? La otra perpendicular. Bien. Y por último, si yo quiero una altura, tiene que estar dentro del triángulo. Entonces, la altura, ¿de dónde sería? De acá, mira, ¿ve? Trazo esta altura. Ahí está. Esta es la altura. ¿Cuánto mide esa altura? Es la diferencia de estas dos distancias perpendiculares. De hecho, de la mayor menos la menor. La mayor va a ser esta, no la que está más alejada. ¿Ve? B. Y la menor, A. ¿Ya? Algo similar va a suceder acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ustedes, este caso lo analizan ustedes, ¿sí? Les dejo el análisis para ustedes. Ya les dice el análisis aquí. ¿Ya? Pero es casi lo mismo, mira, ¿ve? El punto P, ¿dónde está ubicado? Está ubicado acá. ¿Sí? Pero ¿y cómo trazo perpendicular? Mira, ¿ves? ¿Cuál es el problema? Que tú tratas de trazar la perpendicular, ¿sí? Pero no hay 90 grados, pues. ¿Dónde va a formar 90? No va a formar por acá. Entonces tú vas viendo la forma de que forme 90. ¿Dónde va a formar 90? Por acá. Aquí, ve. Tú puedes coger tu regla, ¿no? Tu escuadra. Coges tu escuadra y que forme el ángulo de 90 grados. A ver, miren, chicos. A ver, espérense un momentito. Voy a encender mi cámara. Ya, miren, ve. Acá tengo la regla.
esta esquinita es acá. Entonces, ¿tú qué haces? Si tú lo colocaras eso sobre tu pantalla, ubicas el punto P y donde veas que se cruza acá con tu lado, esa es la distancia perpendicular. ¿Ya? Entonces, ahí está, miren, la prolongación va a ser acá. Acá va a ser los 90. Entonces, prolongas. Ahora, y si quieres trazar hacia el otro lado, tampoco vas a poder. Entonces, vas a tener también que tomarlo digamos, en la prolongación. Y lo mismo va a suceder con la altura, porque la tienes que trazar del otro vértice. Y al trazarla del otro vértice, también vas a tener que prolongar este lado. Miren, en este caso he tenido que prolongarlo 2 veces, en ambos extremos. ¿Ya, chicos? Ahí está. Y en ambos casos, la altura va a ser la diferencia entre las dos distancias perpendiculares que se tomaron externamente. ¿Ya? Bien, chicos. Les pido no faltar, por favor, a las clases. ¿Sí? Les pido no faltar. Sí, yo sé que a veces hay problemas de internet, todas esas cositas que se están presentando por la saturación de las redes, ¿no? Yo en estos últimos días he tenido más problemas con la red. Pero si van a ver la fotito que he colgado en la plataforma, se van a dar cuenta que se ve un cable en mi pantalla. ¿Qué pasa? Que tengo que templarlo porque mi pantalla está atrás, la conexión que da la pantalla atrás se mueve. Y cuando se mueve me quedo sin pantalla. Y ahí me quedo sin clase prácticamente. Y a veces, demora bastante tiempo para poder solucionarlo, ¿no? Tengo que comprar otro cable para cambiarlo. Salvo que sea el push que se ha robado atrás, peor todavía, ¿no? Tendría que ir directamente a llevar la pantalla y que me lo arreglen y más trabajo, chicos, más trabajo. Bien. A ver, chicos, vamos acá borrando los dibujos anteriores. Bien, acá ya tenemos ejemplos, ¿sí? De acuerdo a lo que ya estudiamos. Bien, como pueden ver, las soluciones ya están dadas acá, ¿ya? Así es que las pueden estudiar ustedes directamente de la información que yo voy a subir a la plataforma. Miren, me piden calcular AD, ¿sí? Me piden calcular AD. ¿Quién es AD? Identifica lo que tú quieres. Allá, este es AD, mira. ¿Sí? Este es tu X. ¿Sí? Este es lo que quieres allá. Ya está. Si S vale 6, identifica quién es S. Allá, S es esta distancia, mira. ¿Sí? Esto vale 6. Ya está. Esos son tus dos datos. No tienes más datos. Te piden calcular AD. ¿Sí? AD es esto. A ver, ¿qué tienes acá? Un triángulo isósceles, ¿verdad? Acá tienes un triángulo isósceles. Por lo tanto, este lado va a ser congruente con este. Porque a ángulos iguales se oponen lados iguales. Mira, este es el ángulo, aquí está su lado. Este es el ángulo, aquí está su lado. Listo. Ya está. ¿Qué más? Pero acá sí tengo dos datos escondidos, mira, ve. Este lado, AB, es congruente con este lado DC. ¿Sí? Este lado AD es congruente con este DC. Bien. Lo único, yo no conozco este ángulo, ¿cierto? Este ángulo no lo conozco. No sé cuánto vale. ¿No? No sé cuánto vale. Entonces, a ver, ¿qué pasaría si yo le pongo acá beta? A este ángulo, ahí está, beta. ¿Qué tendría? A ver, tengo lado, tengo ángulo y tengo lado. A ver, vamos a ver. Tengo lado, tengo ángulo y tengo lado. Mira acá, acá tengo estos dos lados, yo los tengo acá. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Aquí está, mira, este puntito está acá. Estas dos rayitas están acá. Entonces acá tengo dos triángulos que son congruentes, ¿no? ¿Sí? De repente no se ve todavía, pero si son acá, entonces si acá he puesto beta, que está entre los dos lados congruentes, entonces acá tendría que haber un ángulo beta. Ahí está, mira, ve. Entonces si este ángulo es alfa, necesariamente este va a tener que ser alfa, pues. ¿Qué se está viendo, chicos, entonces? Entonces, que miren, acá sacamos la conclusión. Del triángulo BDE isósceles, ¿dónde está BDE isósceles? Es este, ¿sí? El que nos habían dado como dato inicial, que sí estaba completo los datos. ¿Qué observamos? Que BD es igual a DE. Esa conclusión ya la hicimos acá, ¿sí? ¿Qué más observo? Que el triángulo ABD, ¿quién es el triángulo ABD? Aquí está, ¿sí? Entonces sería congruente con el triángulo ECD. ¿Qué caso es? Lado, ángulo, lado, ¿sí? Lado, por acá también, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces,
¿A qué conclusión llegamos? Mira, ¿quién se opone a beta, chicos? Miren, aquí está la conclusión final, ¿ve? ¿Quién se opone a beta? Espérense, voy a cambiar de color, ¿sí? Por favor, voy a cambiar de color, a ver el negrito. Miren acá. ¿Quién se opone a beta? Acá está, 6. ¿Quién se opone a beta? X. Entonces, ¿cuánto vale X? 6. ¿Y quién es X? AD. Ahí está. ¿Qué dice la otra figura? Me piden calcular el ángulo teta. ¿Sí? Me piden calcular el ángulo teta. Aquí está el ángulo teta. Esta es mi pregunta. Pero me dan como dato que AB es igual a CD. Bueno, ya está señalado, mira, ve. ¿Sí? Entonces este dato, como podríamos decir, está de más ya porque ya está señalado. ¿Sí? Me lo podrían haber dado, como no me lo podrían haber dado porque ya está en el gráfico. ¿De acuerdo? Bien. Entonces veamos qué podemos hacer. Si yo prolongo, miren, ve lo que se ha hecho. Se ha prolongado este lado. ¿Sí? Y he prolongado el otro lado. ¿Y qué se ha prolongado? Aquí, ojo, aquí este se llama ya trazo auxiliar. ¿Por qué? Porque la prolongación que se está haciendo a propósito. ¿Qué quiere decir a propósito? Mira, ve, prolongo acá, ¿sí? Y prolongo este. Pero ¿cuál es el objetivo de esta prolongación? Yo sé que este ángulo vale 40, ¿cierto? ¿Sí? Atentos, chicos, porque después el resto lo pueden leer acá, pero acá está lo principal. Si esto es 40, a mí me convendría basarme en lo que estoy estudiando, congruencia. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué te parece? A ver, espérate. Vamos a tomar acá el anotador. A ver, ya. Acá he puesto un puntito, ¿cierto? ¿Qué te parece si yo acá coloco otro puntito? ¿Cuándo lograría eso? Cuando estos dos ángulos sean congruentes. Si aquí es alfa y aquí es alfa, entonces estos dos lados son congruentes. Y acá le han puesto el punto M, ¿cierto? Ya. Pero resulta que si yo sumara estos dos ángulos me va a dar 40. Pero como son iguales, entonces ahí se llega a la conclusión. Por eso es que aparece 20 grados en cada esquina, en cada vértice. Porque 20 más 20 es 40. ¿Quedó clara la idea? ¿Sí? Ya, esa es la idea ahí. 20 más 20, de ahí sale el 40. ¿Listo? Y logré un objetivo, que tengo triángulo congruente, mira. ¿Sí? Entonces ya sé que AM es igual a MB. ¿Sí? O AB, disculpen. AB. AM igual a AB. Entonces voy a tener un triángulo isósceles acá, el triángulo AMB, donde las medidas de los dos son 20 grados. Ahí está la conclusión, ¿sí? 20 grados. Bien. Ahora, ¿qué veo acá? Tengo 20, 20, 40. Entonces, a ver, ¿qué pasa si yo tomo el triángulo BMA y puedo tomar el triángulo BCD? Mira, BCD. Acá tengo un ángulo de 20. ¿Sí o no? ¿Sí? Tengo un ángulo de 20. Entonces, ¿no crees tú que yo podría decir que este de aquí vale lo mismo? ¿Sí? Si este es 20, acá podría decir que es 20. Entonces, ¿cuánto valdría teta? Teta tendría que ser necesariamente 20 para que este triángulo sea congruente con este. ¿De acuerdo? Porque tendríamos ya la congruencia, ¿no? Ángulo, ángulo y lado. ¿De acuerdo? Ahí tendríamos lado, ángulo, lado, ¿no? Lado. Mira, si aquí es 20 y aquí es 20, ¿cuánto valdría esto? ¿No valdría 140? ¿Sí? Ahí está, 140. Tendría lado, ángulo, lado. Y acá también. ¿Sí? Al ser estos dos iguales, mira, ve, acá. De acá sale la conclusión. Ve, mira, mira, observa. Si estos son iguales, entonces este ángulo es 40. ¿Cierto, chicos? Y si esto es 40, quiere decir que teta más 20 tiene que ser 40. ¿Cuánto vale teta? Ahí está, 20. Ya, disculpen, ahí no salió muy bien el 2. Entonces, este ángulo también valdría 20 grados. ¿Ya? Ahí vamos a quedar, chicos. ¿Ya? Ya voy a colgar esta información. ¿Ya? Anoten presente, por favor, todos los que no estuvieron al comienzo. ¿Ya? Y ahorita se cierra ya la plataforma. ¿Ya? Ahí quedamos, chicos. ¿Ya?
Si ya pusieron presente, pueden retirarse ya, chicos, ya. Sí, ya están todos. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego, profesor.